Buenos días, jóvenes. En esta sesión, la número 8, la clase 08 está dedicada al método de Newton para raíces múltiples. Método de Newton-Raphson para raíces múltiples. Por ejemplo, en clase anterior mostramos tipos de convergencia. Si alfa es raíz simple, eso va a implicar que la sucesión alfa 0, alfa 1, alfa n converge cuadráticamente. Es decir, aquí en la tercera o cuarta iteración ahí ya te logra una buena exactitud. Entonces, si alfa no es raíz simple, eso va a implicar, si hay convergencia, que alfa 1, alfa n, alfa 0, alfa 1, alfa n converge linealmente. Y en clase mostramos el ejemplo para esta ecuación, para la ecuación x cubo menos 3x más 2. Esa ecuación. Mostramos esa función que se factoriza como x menos 1 al cuadrado por x más 2. Ya. Voy a ver si lo estoy factorizando bien. Tenemos acá x cuadrado menos 2x más 1 y x más 2. Tendré x cubo menos 4x, 2x. Hagámoslo de otra manera. Tenemos acá el 1, el 0, menos 3, el 2. Y aquí tenemos el 1. Tenemos el 1, el 0, el 1, menos 2 y el 0. Y acá tenemos el 1, el 2 y el 0. Entonces, f de x cubo menos 3x más 2, f de x igual a x menos 1 por x menos 1 al cuadrado y x más 2. Estaba correcto. X más 2. Ya.
Borramos esto. Entonces, ¿qué? Si esa situación, esa función la graficamos, tenemos acá el 1, veamos la derivada que es 3x cuadrado, 3x cuadrado, menos 3. X cuadrado menos 3, y si lo hacemos igual 0, vamos a tener allí el 1 y el menos 1 como valores críticos. Y aquí tenemos el menos 2, ¿ya? Y cuando el x valga 0, la función vale 2. Entonces tiene por acá un valor máximo y ahí va a tener un valor mínimo. Ahí está la gráfica. Algo parecido. Pero lo que nos interesa allí. Entonces en x igual 1 tiene multiplicidad 2. Y lo trabajamos ayer, no, en la clase anterior lo trabajamos y nos dimos un valor de partida y la convergencia era lineal. Esto hicimos más de 10 iteraciones. Nos dimos un valor de partida. Entonces, ¿qué es lo que se presenta aquí? En el método de Newton, ¿qué se presenta? Que la derivada es 0. La derivada es 0. Entonces se anula el denominador. No es que se anule, sino que no existe. Recordemos el esquema de Newton. Es x sub n más 1, el x sub n y la función sobre la derivada. Y la derivada en 1 es 0, entonces tenemos problema allí. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar ese problema? Y además, si vemos acá, si nos concentramos nuevamente en el 1, no se verifica el teorema de Bolzano. Hay problema allí. Entonces, esas son las dificultades. Entonces, se trató de mejorar esto. Cómo trabajar con raíces múltiples, modificando esto. Por eso se llama método de Newton modificado. Se modifica esto. Esto se va a reemplazar por una función, ¿ya? Por una función. De tal manera que esa función, ¿ya? Me permita ahora transformar esa raíz múltiple en una raíz simple. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos entonces a cambiar esto, reemplazando por una función. Por lo tanto, esa función va involucrada a estas funciones, a la original. Tratemos de escribir eso. Vamos a modificar Newton Raps, reemplazando el sumando f de x sobre la derivada. Entonces, sea f de x de la forma x menos p
por un Q de X, donde el Q de P sea distinto de 0. Es decir, F tiene multiplicidad P. Hay multiplicidad, no, M. F tiene una raíz P de multiplicidad M. Definimos la función u de x de la forma f de x sobre la derivada. Nos interesa que cumpla dos condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera, que el U en P sea 0. Ahí no hay problema porque la estamos definiendo así. Y la segunda, que la derivada en P sea distinta de 0. ¿Qué significa esas dos cosas? Esas dos cosas me dice que P es raíz simple. ¿Ya? Raíz simple. O sea, de una raíz de multiplicidad M, con este cambio tenemos que mostrar eso, que ahora es raíz simple. Y es lo que vamos a hacer. La primera, hacemos el otro lápiz mejor. La primera condición la satisface. No hay problema. Para segunda condición. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, U de X es la función, la que tengo acá. X menos P elevado a M por Q de X. Y borramos esto. Borramos eso. Y derivamos. Tenemos allí M X menos P elevado a M menos 1 por Q de X más X menos P elevado a M por Q' de X. Esto es derivada. Eso es la... Entonces, Q de X, aquí tenemos que simplificar, factorizar. Vamos a borrar
Estamos entonces trabajando con una fórmula que permita calcular raíces múltiples, ¿ya? Raíces múltiples. Aquí se hicieron varios intentos para este tipo. Primero se definió el x sub n más 1 de la forma x sub n. Esto es como un comentario aparte. Menos el m por f de x por la derivada. Todo evaluado en n. Y se trabajó con esa expresión, donde el m era la multiplicidad. Si la multiplicidad es 2, será acá 2. Si la multiplicidad es 3, aquí será 3. Pero a algunos matemáticos no les gustó porque tenían que saber cuál era la multiplicidad, pues entonces la forma no les gustó. Y los que diseñaron este esquema siguieron intentando. Lo siguieron intentando, entonces llegaron a lo que yo estoy trabajando ahora, ¿no? Modificar esta parte. Definieron esa función, la función u de x, como la función partido por su derivada. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entonces la primera parte ya la tenemos lista, nos faltaría la segunda. Pero esa ya la vamos a dar una forma más simple, que nos permita hacer la derivada. U de x, entonces aquí vamos a factorizar en el denominador por x menos p elevado a m menos 1, factor de m por q de x más el x menos p por q de la derivada. Y arriba vamos a tener x menos p elevado a m por q de x. Q de x. Ya, está correcto. Simplificamos allí y le damos esta presentación para los efectos de hacer más cómodo la derivada. Entonces, q de x nos va a quedar estas dos las juntos, me va a quedar x menos p, y acá me va a quedar q de x por m q de x más x menos p por q' de x. Ahí. Eso. Y ahora sí que derivamos. Y ahí vamos a tener la derivada de un producto. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es modificar el esquema de Newton. Modificar el esquema de Newton. Esto, reemplazarlo. Para eso vamos a definir entonces una función u de x que es la función sobre la derivada. ¿No? La función sobre la derivada. Pero como esta es raíz de multiplicidad m, la quiero hacer esta de tal manera que esta sea una raíz simple. Para que sea una raíz simple, se tiene que eliminar en el p y la derivada distinta de ser. Ahí estamos. Ahí está. Entonces voy a derivar eso. Vamos a derivar. U' de x. Tenemos entonces la segunda función por la derivada de la primera. Tendremos acá q de x m por
Q de X más X menos P por Q' de X más la primera función por la derivada de la segunda, que la vamos a dejar expresada, ¿no?, por esa derivada. Entonces, evaluamos en P. Entonces, Q en P, M por Q en P, y estoy evaluando, eso me va a quedar 0, más, estoy evaluando, me va a quedar 0 por todo eso. 0 por todo eso. Q' en P, me va a quedar Q en P, M por Q en P, simplificamos, eso me dice que la derivada evaluada en P es 1 sobre M. M es la multiplicidad que es distinta de 0. Es decir, U de X igual a F de X sobre la derivada tiene raíz simple. ¿Ya? Y ahora hacemos el cambio, modificamos entonces el Newton Raphson. Entonces, la modificación es el X sub n más 1 igual al X sub n menos ¿quién? El U de X sobre U' de X. Sub n ahí, sub n. Donde el U de X es F de X por F' de X. Y nuestro trabajo ahora es expresar el esquema en términos de nuestra función que se presenta en la ecuación. Es lo que vamos a hacer. Entonces, el X sub n más 1, el X sub n menos la función, que es F de X sub n por la derivada. Y aquí, partido por esta derivada, que es la derivada de un cociente, el denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, F segunda de X sub n. Y todo eso va a implicar X sub n más 1, el X sub n menos, eso se invierte, me va a quedar la derivada evaluada en X sub n, porque esto se va a simplificar por la función, y aquí me queda la primera derivada al cuadrado menos la función por la segunda derivada. Para aquí valores del n, 0, 1 de la. Ese entonces es el esquema de Newton-Raphson modificado para raíces múltiples, que también sirve para raíz simple.
Entonces ahí no hay problema en la multiplicidad, ¿no? Y mostremos un ejemplo, la misma ecuación que trabajamos en la clase anterior. Ejemplo, consideremos entonces x cubo menos 3x más 2 igual 0. Que tiene multiplicidad 2 para x igual a 1. Sea f de x cubo menos 3x más 2. La primera derivada es 3x cuadrado menos 3. Y la segunda derivada es 6 veces el x. En el esquema se nos queda x sub n más 1, x sub n menos la función, este producto. La derivada 3 veces el x sub n al cuadrado menos 3 por la función, que es xn al cubo menos 3 veces el x sub n más 2. Y la derivada 3 veces el x sub n al cuadrado menos 3 al cuadrado, menos la función que es x sub n al cubo menos 3 veces x más 2 multiplicado por la segunda derivada, que es 6 veces el x sub n, con n igual 0, 1 de eso. Ya, ahí tenemos. Usemos el valor x sub 0 igual a 0,6, que fue el mismo que utilizamos en la clase anterior. Voy a tomar la calculadora. Voy a definir. Profe, Sí. disculpe una pregunta. Por ejemplo, si no tuviéramos el valor inicial, como sabemos que la solución está en 1, si nos dan el largo del intervalo, Al podríamos... principio tú vas a tener un error de casi un 100%. Ah, ya, entonces Sí. puedo poner cualquier Claro, y intervalo. después se va a ir mejorando, ¿no? Ya, muchas gracias, profe. Al principio tiene un error, ¿ya?, muy grande. La función es x al cubo menos 3 por x más 2. La derivada
es 3 por x al cuadrado menos 3. Y la segunda derivada es igual a 6 por x. Ya, aquí voy a tener que tener cuidado entonces. Mi nuevo x va a ser igual al x menos, tengo que poner paréntesis, no es necesario porque le llamé la derivada por la función y todo eso dividido, aquí sí que tengo que tener paréntesis, esta era la derivada al cuadrado, menos, esta es la función, menos la función por la segunda derivada, y cierro paréntesis, incorporo y hago la tabla de valores. Tenemos los n, los x sub n. No sé si no hay errores en la derivada, en los reemplazos. Aquí debería estar terminando en la tercera o cuarta iteración. Para no borrar la formulita, me voy a subir un poco. Entonces tenemos acá los n, los x sub n. Para 0, 0,6. 0,6 me da 0,96, 49, 12, 2, 8, 0, 7. Recupero ese valor, lo incorporo y me da 0,99978 99 382. Voy a tener que borrar, ¿no? Tenemos 1,000367. Y aquí se repite. Entonces ahí tenemos ya, de acuerdo con esta máquina, una buena exactitud. Entonces ahí claramente tiende al valor 1. El valor por las iteraciones tienden al valor 1. Entonces podemos afirmar que una de las raíces es 1. Una de las raíces. Esta es la clase de hoy, ¿ya? Con esto entonces hemos completado todo el marco teórico de los dos métodos que estudiamos,
que es el método de bisección, y el método de Newton-Raphson. En cuanto a la convergencia, siempre hay convergencia aquí. Siempre hay convergencia. ¿Y qué característica tiene el método de bisección? Puede determinar el valor n que me da el número de iteraciones. Y para Newton tenemos que elegir un valor de partida que satisfaga ciertas condiciones en cuanto a la convergencia. Y si tipo de convergencia tenemos acá cuadrática y lineal. Bueno, aquí también hay esta convergencia lineal. Si la multiplicidad es simple, si la raíz es simple, entonces la convergencia es cuadrática. Si no es simple, la convergencia va a ser lineal. Y si tiene multiplicidad, y usamos entonces Newton-Raphson modificado. Eso es ya lo que hemos trabajado. Nos quedan entonces un par de sesiones, y de acuerdo con la planificación la vamos a dedicar a trabajar en ejercicio, ¿no? Hicimos una planificación con los profesores, yo la respeté en la clase de hoy día, correspondía a este tema, ¿ya? Maris me hacía varias veces, ya me hizo la consulta cuando iba a pasar este tema. Yo fui respetuoso de la planificación, por eso no se había pasado, ¿ya? Pero me da la impresión que los otros colegas ¿ya? no la respetaron, ¿ya? Entonces ahí está el desfase, Maris, ¿no? Bien, mis queridos alumnos, nos vemos. Profe, disculpe, Sí. Antes que termine, estaba revisando lo que usted subió a la plataforma. Sí. Y en la prueba del año pasado o del semestre pasado, la verdad no sé, la que subió, el control, me quedó dudas en el ejercicio 2. No sé si en alguna clase de las que quedan de ejercicio lo podríamos resolver. Mañana podría ser, pues. Ah, ya, profe. Es que en verdad no lo entendí. Tenía el desarrollo ahí, pero no lo entendía Pero muy bien. dime el enunciado, como son varios. Mire, deme un segundo, se lo busco y se lo digo. O si no, me lo mandas por mi correo. Creo que era el de tangente. Había que demostrar algo. Es más práctico que me lo ponga ahí en mi correo. Ya, profe. ¿Ah? Se lo mando al correo entonces. Claro, ahí lo Ya, hacemos. profe, muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Chao. Listo, jóvenes, nos vemos mañana. Chao, profesor, que tenga un buen día. Chao, profe. Chao, profe, que tenga un buen día. Chao, profe, cuídense, gracias. Sí. Profe,